¿Qué hubo? ¿Cómo van? Hoy Denita Huérfano no está con nosotros, pero tranquilos, que regresa mañana fijo. El documental Los Últimos Frikis de Nicholas Brennan cuenta la historia de Zeus, una banda de metal cubana hoy día patrocinada por el Estado que inicia su primera gira nacional en un momento de importantes cambios históricos en la isla. Zeus nació en los 80s cuando el rock era prohibido en Cuba y a los músicos que lo interpretaban los llamaban los frikis, o sea, la derivación en español de la palabra en inglés freaks, que traduce anormal o raro. El gobierno comunista de Castro veía al rock and roll como una amenaza capitalista, entonces los conciertos eran interrumpidos, los discos de vinilo destruidos y los frikis terminaban en la cárcel. Ejemplo de esto es el cantante líder de Zeus, que pasó 6 años en privación de libertad. Hoy, y ojo a esto, la banda es parte de un sistema patrocinado por la agencia de rock del Ministerio de Cultura. O sea que el gobierno paga los salarios y promueve a un grupo que en el pasado silenciaba. Estos músicos ya entrados en años hoy cambian la rebelión por la oportunidad de tocar ante diferentes públicos a lo largo de la isla, pero se preguntan, ¿a qué precio? El documental se rodó en 10 años y tuvo colaboración de realizadores cubanos y estadounidenses, y por ello ofrece un retrato de Cuba a través de los ojos de protagonistas bastante inusuales. Recorriendo la isla en un bus, Zeus enfrenta las realidades de un país cambiante cuya nueva generación no está interesada en su música rebelde y prefiere el reggaetón u otros ritmos urbanos de moda. Zeus entonces pierde relevancia. La banda regresa con el corazón roto a La Habana y allí sus integrantes se preguntan si son los últimos frikis de Cuba. El director y su coproductor y cinematógrafo en Cuba, Javier Labrador, hablaron conmigo de manera virtual. Hoy le dedicamos todo el programa a los frikis. Vean esto. Esas bandas cubanas, porque tienen calidad superior a una pila de bandas internacionales y están en la oscuridad. Los últimos frikis, ¿cómo están? Saluda a Nicolás y a Javier. Es muy interesante esta película, sentí muchísimas cosas, sentí una emoción muy grande, un dolor. Pasa uno por muchas emociones y yo quiero saber cómo fue para ustedes en ese plano, en el emocional, hacer esta película. No, para mí eso fue una cosa muy importante, a compartir el tiempo y la música y el arte entre lo que me gusta en Nueva York y en Maine, en donde crecí, sí. Con la gente en Cuba. Y hacer este proyecto junto con Javier fue un arte. Ahí arriba había una azotea, o sea, un techo. Encima de ese techo estaban todos los radios puestos con las antenas y todo aquello, porque sintonizaban 3 radios con la misma emisora. Y se oía más alto, que se oía más todo. Entonces aquello de arriba era candela. Y había veces nos mandaban a la policía, cuando venía la policía nos tiraban para el agua. Y entonces ya toda la policía, no pueden estar aquí, que sé yo, que para ti, que para tal, nosotros en el agua. Estamos en el agua. Javier, tengo que preguntarte, porque la película presenta muchos retos en iluminación, en movimiento de los personajes. Quiero saber cómo fue conciliar, o sea, llegar a la imagen que tú querías tener, mezclando tu trabajo como cinematógrafo y como productor, porque obviamente tenías como un límite en lo que se refiere a recursos. Bueno, yo filmé bastante de la película, pero hay muchas imágenes también que filmó Nick. Yo llegué a la mitad del proceso, digamos, cuando ya Nick había pasado por lo menos 5 años filmando la banda. Ahí fue donde nos encontramos y terminamos filmando muchas escenas que luego en edición se montaron, ¿no? Pero, o sea, el estilo de la película se fue encontrando por el camino, ¿no? Y no hay precisamente como un estilo, porque en realidad lo que dictó que la película final era las escenas y lo que había. Hay momentos que son súper oscuros, pero cuentan muchísimo de los personajes, lo que está pasando. Entonces, nada, hay que usarlo y sacarle el mejor provecho posible en montaje. Entonces,
Mi rol como productor fue un poco porque estaba con Nick concibiendo mucho de las escenas que filmábamos, ¿no? Uh-huh. Se escribió en la marcha. Ahí estaba también el editor, que se fue, viajó a Cuba también, y entonces entre los tres estábamos de alguna manera escribiendo la realidad. Entonces había que aprovecharlo de la mejor manera posible, o sea, filmarlo de la mejor manera posible. Lo que puede ser más o menos como un estilo fue que decidimos trabajar con un solo lente al final. Casi hay muchas escenas que están filmadas con un gran angular y nada, y seguirlos siempre a ellos, ¿no? Estar siempre con ellos y tener la cámara encima desde la mañana hasta la noche, hasta los momentos en que estábamos disfrutando con ellos y tomándonos un trago o teniendo algún ensayo, y decir, bueno, esto es un momento que hay que filmarlo, dale, vamos para allá. La razón por la que me llama mucho la atención el tema de la iluminación es porque sentí muchas veces que coincidía la luz que ustedes tenían con el momento emocional que estaba pasando cada uno de los músicos. Hay una parte, por ejemplo, en que uno de los músicos va caminando por la noche y va descubriendo con nosotros sus fantasmas, pero lleva una luz. Entonces es muy poético. Ahí sí hay un poquitico más de decisión ya de nosotros, ¿no? Pero también fue hecho muy improvisado, porque al final llegamos a casa de Longa, sabíamos que queríamos contar imágenes, tener escenas con él en su casa, con los vecinos, y él tenía este farol ahí en una esquina y decidimos pues usarlo, ¿no? Y darnos cuenta que además que la batería nos iba a durar muy poco, porque no estaba cargada, porque las baterías ya no son buenas, porque ya se van a echar a perder. Y las cosas bonitas que te ocurren es que en los momentos en que él quiere ir más a lo íntimo, este farol se apaga y se queda solo con la luz de la calle. Nada, son las cosas que ocurren también en el azar que te aportan muchísimo entonces a la hora de contar, ¿no? Oye, Johnny. Esto es un artículo que salió de Ronnie. En 23G, La Mancha de Rolando compartió el cartel con Zeus, la banda más legendaria y antigua del metal cubano. Nick, quiero preguntarte acerca de lo que no se puede prever. Ustedes llegaban a una ciudad distinta y pues claro, como uno está del lado del personaje, uno quiere que les vaya bien, pero enfrentan situaciones muy adversas y yo quiero saber cómo fue capturar ese material, saber que tú tenías ese material en video, pero que también estaba pasando algo que era muy difícil para los músicos. Uh-huh. Exacto, para mí, para el proyecto, eso fue una cosa de paciencia. Y también es una cosa no solo para grabar, también es una cosa para entender. Claro. Es fácil a grabar, sí, pero a saber y a entender cómo podemos decir esa cosa en un film. Yo creo también que Nick estaba viviendo como un músico más de la banda, la gira, ¿no? Él no estaba ahí siendo solamente documentalista, sino también estaba siendo parte de la banda, también estaba desde el lado de ellos, y eso al final tiene que ver cómo se posiciona uno como cineasta frente al sujeto que vas a entrevistar o a quien vas a retratar, ¿no? De hecho, yo cuando era pequeño, a mi casa fue la policía un día pidiéndome que cambiara la música, que no tocara rock. Aunque no podía escuchar ni los Beatles, Rolling Stones, pero yo seguía haciendo rock and roll, que me encanta el rock and roll. La siento por las venas. Además es una película que nos lleva de un lugar a otro, tiene ese factor extra que es un documental de carretera en realidad. Nosotros nos vamos a la gira con ellos, pero entendemos que hay un antes y un después. Hay toda una historia además que se cuenta y entendemos a través de la historia
lo importante que ha sido la banda para muchas personas en la isla y la lucha tan fuerte que han tenido. ¿Ustedes qué concluyen después de esta experiencia con respecto a los cambios ideológicos que ha habido en Cuba, con respecto a las artes, obviamente? Yo pienso que tenemos dos puntos de vista de esto, ¿no? Porque yo tengo mis ideas como neoyorquino y Javi también tiene sus propias ideas como ciudadano de La Habana. Y para mí, la gira fue una cosa importante a ver todo el país. Y la diversidad y la cultura de todo Cuba. Culturalmente, Cuba es un país bastante cerrado. El hecho de ser una isla nos limita de muchísimo contacto con el exterior. Además, Cuba ha sido un país donde el internet llegó hace relativamente muy poco. Siempre y el gobierno ha sido el gran controlador de todo el consumo cultural y la producción cultural, y cuando digo cultural también ideológica. Entonces, nada, esta gente la han luchado contra la marea durante tantos años que por supuesto se merecían una película como esta, ¿no? Ahí lo tenemos. El mejor baterista de... Uno de... qué mal, ¿no? Es uno de los mejores. Uno de los mejores bateristas que tenemos aquí en el barrio. Creo que es el único baterista. Cuando se hace una película así, es vital tener sujetos o un sujeto principal que sea magnético, que tenga electricidad y que tenga todo lo que tiene, todos esos elementos que uno busca, Dionisio los tiene. Me llamó mucho la atención que había un momento en el que él pidió que no grabaran, pero había muchos otros momentos muy íntimos a los que dijo sí. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo fue el manejo con él con respecto a lo que mostraba, lo que no, y la felicidad de tener semejante personaje tan interesante? Es que, mira, todos los personajes en la película tienen su momento. Es lo que más me gusta también de la película, donde a pesar de que, claro, Johnny, que es el frontman de la banda, es el tipo al que más seguimos y al que más cuenta en la película, todos los demás tienen también su momento espectacular, y eso creo, eso sí era algo que Nick tenía claro desde el principio. Como no vamos a hacerle un retrato de una banda donde, bueno, el bajista, que siempre está atrás, marcando el ritmo y tal, no va a ser un personaje. Loco, el tipo hace rejas, es un tipo que hace metal. Y él hace la comparación, él dice, miren, yo toco música metal y estoy trabajando en metal también. ¿Qué es esto? El tipo, cuando filmamos eso, que a mí es un tipo además mucho más tímido, mucho más que le gusta menos exponerse en las cámaras y todo. Cuando filmamos esa escena fue brutal y fue como, aquí tenemos una tremenda escena de presentación de este personaje. ¿Estás filmando? Esa filmación es de bien. La tiene para acá. Dame un refresco, por favor. No, tú estás loco, eso no se puede mirar por la cámara. No, mira, eso no, tú estás loco, no eres, no. No te van a coger presa por... Súper interesante este documental, y vean la última parte de mi entrevista con quienes hicieron que Los Últimos Frikis fuera una realidad. Vean. Mira, que no te van a meter presa por eso ni nada, ya no estás haciendo nada malo, en serio. Cuidado la mano. Gracias, oye. Quiero cerrar esta entrevista preguntando algo que me llama siempre la atención, y es ¿cuánto material se quedó por fuera de la película? Porque le metiste muchos años. Sí, claro. No, tenemos una cortito de 75 minutos al final. Pero grabando, 10 años. No, al final, sí, siempre tenemos... sí, hay que tener... Mira, yo quiero intervenir ahí porque hay que tener en cuenta todas las limitaciones que teníamos
no solo de la plata, de cuánto costaría o no filmar eso. Hay que tener en cuenta que Nick es un americano que se estaba yendo a filmar a Cuba. Para estar ahí, ¿qué tiempo podía estar? Un mes, o si acaso. Lo más largo que pudo estar fue un mes cuando estuvo en la gira. Pero después, cada vez que iba, era por 15 días. Y era entre medio de su vida, en vez de irse a lo mejor de vacaciones a algún lado, el tipo se iba para Cuba y tiraba una semana, 15 días, filmábamos, nos íbamos, regresaba, editaba, veía qué podíamos hacer. Y bueno, se enteraba de que la banda iba a tener una nueva historia, que iba a tener un concierto mejor y volar entonces a Cuba. Entonces, todo esto además financiado de una manera, este tipo pagó por su película, lo ayudó a un poco gente, un poco de productores por ahí que le tiraron un cabo, pero yo admiro muchísimo a Nick porque esta película es un retrato de él también, porque es un tipo que resistió contra todo, contra el capitalismo mismo que pide, donde hay que posponerlo a cosas, tiene que sacar plata para irse para Cuba, para pedir permiso. Además, en aquel momento también Cuba sigue siendo un lugar súper inaccesible, tener permiso para lograr filmar, acceso a la banda, bueno, en fin, es lo que pasó. Entonces, tanto material, sí, hay muchísimo material, pero podíamos haber tenido más si hubiéramos estado viviendo y filmando ahí todo el tiempo. Esto es un artículo que salió de Rolling Stone mío. En 23G La Mancha de Rolando compartió el cartel con Zeus, la banda más legendaria y antigua del metal cubano, que está celebrando sus 20 años de existencia. Cuba se ve muy linda en la película. O hay unas tomas fabulosas. Se siente muchísimo la riqueza que hay, lo que es caminar por esas calles. Nunca lo he hecho, pero me sentí ahí y me gustó muchísimo. Eso te debe llenar de mucho amor y mucho orgullo, ¿no? Porque a los dos. A mí también. Sí, a mí me gusta como está fotografiada. Es muy jodido porque es como también es la imagen un poco también de la ruina que es del pasado glorioso. Se puede ver durante toda la película. Desde las calles, desde que abre con ese dron que va llegando y ves una gloria tremenda que cuando aterrizas y entras ves que hubo un pasado riquísimo que está en una decadencia tremenda, hasta las imágenes finales donde está Diony en este club que fue increíble, donde la luz es bellísima, pero él cuenta de un puente que ya no existe, de algo que ya pasó y ya se destruyó. Aún así, pues bueno, es bonita. Yo creo que es una película que está bien filmada, con mucho cariño también. Eso. Se nota mucho, es una labor de mucho amor. A los dos, muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar con ustedes. Y bueno, espero que pronto la película esté al alcance de muchas más personas que hoy en plataformas, que logren una distribución muy grande para que todo el mundo tenga la oportunidad de ver esta pieza. Gracias. Sí, gracias. Gracias a ti. Y también para la información de la película, losultimosfrikis.com, porque ahora estamos en un tiempo un poco raro con distribución y con festivales, pero ahí en losultimosfrikis.com tenemos todas las noticias frescas de dónde podemos encontrar la película. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Chao. ¿Estás buscando algo que tiene por abajo? Me encanta. El que canta rock. El que canta rock. Totalmente recomendada. Hay que visitar la página de Los Últimos Frikis. Gran documental. No se lo pueden perder. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos mañana porque tenemos que hablar a las 4:30 p.m. hora del este. Y tranquilos, que Dianita estará de regreso. ¡Chao, chao! Dime. No sé por qué. Mira. Dime. Dime. Óyeme, Nick, vamos a tumbar la política.
Ellos nos odiaron porque fuimos una cosa diferente. Pero aquí estamos nosotros.